¿Cómo están chicos de décimo? El día de hoy voy a realizar la explicación del tema correspondiente al pensamiento o razonamiento deductivo que también entendemos como deducción, ¿listo? Este tema que voy a trabajar el día de hoy se enmarca dentro de lo que tenemos como el nivel inferencial de la lectura. Recuerden que hay un nivel inferencial y un nivel literal. Cuando nosotros tenemos un texto en nuestras manos, sea un libro o un texto cualquiera, lo que hacemos es empezar a leer el contenido de ese texto. Al leerlo e identificar lo que ese texto nos está diciendo, estamos llevando a cabo el nivel literal de la lectura. Es decir, únicamente estamos decodificando lo que el texto nos dice o lo que tiene escrito ahí, en sus páginas. Sin embargo, eso frente al nivel literal. Ya en el nivel inferencial, lo que hacemos nosotros es interpretar el contenido de los textos. Entonces, al interpretar el contenido de los textos, lo hacemos mediante inferencias, que son aquellas suposiciones, conclusiones, hipótesis que sacamos de lo que estamos leyendo. ¿Listo, chicos? Entonces, chicos, ya teniendo como tal claro el tema que vamos a trabajar en esta explicación, tengo que empezar a explicar, chicos, que el pensamiento deductivo debe estar considerado a la luz de lo que entendemos nosotros por inferencia, ¿listo? ¿Por qué? Porque el conjunto que encierra el pensamiento deductivo es la inferencia. Y las inferencias, como ustedes ven en su pantalla, son aquellas suposiciones que se establecen por la relación que podemos dar o que podemos establecer entre conceptos, personas, objetos, situaciones o también textos, ¿listo? Y que si ustedes ven en pantalla en los tres cuadritos de color azul que están viendo, nos dice que las inferencias tienen distintas características. La primera es que son suposiciones que pueden ser verificadas, ¿listo? Cuando nosotros hacemos inferencias tenemos que tener claro que esas inferencias o esas suposiciones que hacemos pueden ser verdaderas o falsas. También tenemos que tener en cuenta que en las inferencias el lector lo que hace es interpretar la información que está en el texto y lo hace de acuerdo a sus propias experiencias. Por tanto, no es la misma experiencia la que ustedes tienen a la que yo he tenido, porque todas las experiencias de vida son distintas, todas las formas de vida son diferentes. Y a partir de lo que cada uno de nosotros ha vivido, es que va a interpretar los temas que nos da un texto o las situaciones de vida. ¿Listo, chicos? Y ya para el tercer cuadrito nos dice que las inferencias nos permiten leer entre líneas y a partir de ese ejercicio de leer entre líneas, extraemos la información implícita en el texto con el fin de profundizar en el contenido de este. ¿Qué es leer entre líneas? Es llevar a cabo el proceso de nivel inferencial, es decir, de interpretar el texto, concluir de ese texto algunas cosas, hacer suposiciones, etcétera. ¿Listo? Para que quede claro este punto, entonces debemos tener presente que la deducción o el pensamiento deductivo está dentro de lo que llamamos nosotros la inferencia, que sería el conjunto más grande. Expresado con la diapositiva anterior, de la inferencia podemos sacar tres tipos, ¿listo? O existen tres tipos de inferencia o de forma de analizar, una forma de analizar el texto a partir de la interpretación. Esos tipos de inferencia son las deducciones, las inducciones y las abducciones, chicos. En el primero de los casos, que es la primera viñeta que ustedes ven en su pantalla, tenemos que las deducciones son aquellas o aquellos tipos de análisis de texto en los cuales vamos de un principio general a un principio particular. El principio general desde el que comenzamos lo vamos a tener en cuenta como un principio general verdadero para todo el mundo, es decir, desde una afirmación verdadera, ¿listo? O desde ese principio puede ser una suposición, puede ser una premisa, puede ser una idea general que es conocida por todo el mundo y se tiene como algo verdadero. De ese principio general vamos a
algo particular, es decir, que ese principio general lo vamos a particularizar, ¿listo? Y ese segundo principio, que sería algo particular, esa segunda idea, esa segunda suposición, puede ser verdadera o puede ser falsa. Eso para las deducciones, ¿listo? Igual ya más adelante vamos a hacer la verificación específica de cada uno de estos conceptos que yo les estoy dando. El segundo tipo de inferencia es la inducción y son aquellas que se enfocan o buscan realizar el análisis de un texto de lo particular a lo general, es decir, es el contrario de las deducciones. En las inducciones lo que hacemos es tomar un principio, una premisa o una suposición a partir del texto y esa suposición debe ser de algo particular. De esa suposición particular vamos a ir a una suposición general. Es decir, que de algo particular, eso particular lo vamos a generalizar, ¿listo? Y por último tenemos las abducciones, que son un tipo de razonamiento que nos permiten describir un hecho o analizar un texto o interpretarlo haciendo hipótesis de ese texto. Entonces, en este caso, en las abducciones, ya no vamos de lo general a lo particular ni de lo particular a lo general, sino que hacemos hipótesis de lectura, es decir, hacemos suposiciones, sean verdaderas o falsas, pueden ser verdaderas como pueden ser falsas, pero se establecen como suposiciones a partir de lo que dice el texto, ¿listo? Teniendo en cuenta entonces lo dicho en la diapositiva anterior, es necesario que nos centremos en esta explicación en la deducción o el razonamiento deductivo. ¿Y por qué me centro en este? Porque es uno de los más importantes y más utilizados. Sin embargo, no vamos a dejar de lado los otros tipos de inferencia. ¿Listo, chicos? Entonces, en el caso de la deducción, anteriormente dije que es un razonamiento que va de lo general a lo particular. Y en la diapositiva que ustedes están viendo nos dice que en este tipo de razonamiento se infieren conclusiones a partir de una o varias premisas. Recordemos que las premisas son afirmaciones o ideas que se dan como ciertas y que en este caso, en el caso de la deducción, tenemos que tener premisas verdaderas, ¿listo? Y que su base de razonamiento es, su base de creencia es un razonamiento o una discusión, ¿listo? Pero partamos de que las premisas que siempre vamos a utilizar en la deducción tienen que ser verdaderas para todo el mundo. Y si vamos de una premisa general a algo particular, tenemos que buscar ejemplos para poder entender un poco mejor esto. El ejemplo que ustedes están viendo en pantalla es el siguiente. Nos dice que si afirmamos que los seres humanos tienen 2 brazos y 2 piernas y que Gabriel es un ser humano, concluiríamos que Gabriel tiene 2 brazos y 2 piernas. Si ustedes se fijan en este ejemplo, la primera premisa es la que dice si afirmamos que los seres humanos tienen 2 brazos y 2 piernas. Por idea general, chicos, en el mundo se conoce que los seres humanos tienen 2 brazos y 2 piernas, por naturaleza. Yo sé que hay personas que de pronto no tienen 2 brazos y 2 piernas por algún accidente o que de pronto por su nacimiento en su nacimiento no nacieron con 2 brazos y 2 piernas, pero por idea general, como la mayoría de personas tiene 2 brazos y 2 piernas y esa es la naturaleza del ser humano, entonces esto se entiende como una idea verdadera para todo el mundo, ¿listo? Y obviamente general porque nos está incluyendo a todos los seres humanos. Partimos entonces de esta primera idea general. Luego de esta idea general vamos a una idea particular que sería que si todos los seres humanos tienen 2 brazos y 2 piernas, que es la idea general, en la idea particular podemos decir que si Gabriel es un ser humano, esa sería la idea particular porque Gabriel es uno solo, ¿cierto? Es un solo ser humano, entonces esta sería la idea particular. De la primera idea, que es la idea general, vamos a llegar a la segunda idea, que es la particular. Y de esa segunda idea, de unir la primera idea con la segunda idea o la primera premisa con la segunda premisa, vamos a concluir que
si los seres humanos tienen dos brazos y dos piernas y Gabriel es un ser humano, podemos concluir que Gabriel tiene dos brazos y dos piernas. Este ejemplo es clave para que entendamos qué es el razonamiento deductivo o qué es la deducción, ¿listo? Este es un ejemplo de deducción, ¿listo? Entonces, en este tipo de razonamiento o este tipo de razonamiento lo tomamos como el más importante porque a partir de este razonamiento es que se tiene como base o es la base de la argumentación, ¿listo? Los autores por lo general lo usan para fundamentar sus conclusiones, sus ideas y sus postulaciones a partir de un tema en específico. ¿Listo, chicos? Ya teniendo claro como tal el razonamiento deductivo o lo que entendemos como deducción, tenemos que considerar este razonamiento a la luz de sus otros compañeros o los otros dos tipos de inferencias que existen, porque así es que vamos a poder diferenciarlo, ¿listo? Dentro de esos otros dos tipos de inferencias que existen, hay dos que son la inducción y la abducción, que son los que ustedes están viendo en pantalla. En la parte izquierda de su pantalla ven la inducción, que es ese tipo de razonamiento que parte de lo o que va de lo particular a lo general. En la inducción podemos ver que este razonamiento inductivo es el contrario del razonamiento deductivo. Aquí se va de algo particular a algo general y tenemos que tener presente en este tipo de razonamiento que aquí ya no partimos de algo verdadero para todo el mundo, sino que sus premisas o sus afirmaciones o sus suposiciones pueden ser verdaderas como pueden ser falsas, ¿listo? Esa es una de las diferencias entre el razonamiento deductivo y el inductivo, aparte de que el inductivo va de lo particular a lo general y el deductivo va de lo general a lo particular, ¿listo? Un ejemplo de esto es el que nos dice en pantalla. Si el periódico que lee Mónica todos los días trae los títulos escritos en mayúsculas, Mónica puede concluir que todos los diarios traen los títulos escritos en mayúsculas. Si ustedes se dan cuenta, aquí partimos de un hecho particular y es el periódico de Mónica, que es uno solo. A partir de ese único periódico que tiene Mónica y de las letras escritas o de los títulos escritos en mayúsculas de este periódico, ella concluye o induce que todos los periódicos que existen traen los títulos en mayúsculas. ¿Listo, chicos? Esto es un ejemplo de generalización. Un ejemplo adicional puede ser que si Mónica tiene un perro de 4 patas o el perrito de Mónica tiene 4 patas, ella puede generalizar que si su perro o su mascota tiene 4 patas, todos los demás perritos que existen tienen 4 patas. Si se dan cuenta, vamos de algo particular que es un solo animalito, un solo perrito, a generalizar ese hecho y decir que todos los perros tienen 4 patas, ¿listo? Eso frente a la inducción, chicos. Frente a la abducción, que es el tercer tipo de inferencia que existe, vamos a decir que las abducciones, como yo les dije en diapositivas anteriores, son aquellos tipos de razonamiento que nos permiten analizar un texto creando hipótesis del mismo, es decir, creando suposiciones, y esas suposiciones pueden ser verdaderas, pueden ser probables o pueden ser falsas, ¿listo? Y obviamente de aquella suposición que yo hago de un texto o aquella hipótesis que saco yo de un texto o de una situación, puedo sacar conclusiones. El ejemplo que vemos en pantalla es el siguiente. Nos dice en la premisa 1 o en la suposición 1 o en la hipótesis 1 que las mujeres más elegantes compran en la tienda de Alicia. Y en la suposición 2 o en la hipótesis 2 nos dice que Rosa es una mujer elegante. De estas hipótesis de lectura del ejemplo, podemos concluir que si las mujeres más elegantes compran en la tienda de Alicia y Rosa es una mujer elegante, podemos concluir que Rosa compra en la tienda de Alicia. ¿Listo, chicos? Para que tengamos claro
¿Cuál es la diferencia entre los tres tipos de inferencias? En esta diapositiva que ustedes están viendo en pantalla podemos ver de manera gráfica lo que hemos venido diciendo o lo que he venido explicando hasta aquí. En la deducción, chicos, partimos de premisas o afirmaciones que son verdaderas para el mundo y llegamos a partir de esas premisas a una conclusión por la necesidad de llegar a esa conclusión, ¿listo? En el caso de la inducción también tenemos una serie de premisas o afirmaciones, pero recuerden que esas premisas pueden ser probables, es decir, que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, y de esas premisas vamos a llegar también a una conclusión. Pero en la deducción vamos de lo particular, de lo general a lo particular, y en la inducción vamos de lo particular a lo general. ¿Listo, chicos? Para que quede claro lo que he venido explicando. Ahora bien, con el fin de ratificar todo lo que he venido explicando hasta aquí, de cómo se genera la inducción, cómo la deducción, qué es cada una, qué entendemos por inducción, abducción y deducción, ¿cierto? Con los ejemplos correspondientes, debo entonces ratificar o afianzar lo que dijimos en principio del razonamiento o el pensamiento deductivo. Recuerden que hasta aquí he venido diciendo que la deducción hace que sus premisas, es decir, sus afirmaciones o ideas, vayan de algo general para luego particularizarlo. También he dicho que hacer o llegar a ese proceso requiere que tengamos premisas verdaderas o válidas y no solo probables, es decir, que siempre en la deducción las premisas deben ser verdaderas. Un ejemplo de esto, de lo que ya he dicho, aunque ya he dado varios ejemplos, pero no sobra darlo, es el siguiente y es el que ustedes están viendo en pantalla. La premisa 1 nos dice que todos los hombres son mortales. Y la premisa 2 nos menciona, acuérdense que la premisa 1 es la idea general. Tenemos la premisa 1 que sería todos los hombres son mortales. Esta es una idea general porque sabemos, ¿cierto? Todo el mundo sabe que en algún momento se va a morir. En algún momento de la vida nos vamos a morir. Y todos los seres humanos vamos a llegar a ese punto. Entonces eso es una idea general validada. Ya la premisa número 2 sería la idea particular. Es decir, que vamos de lo general a lo particular. La idea 2 o la premisa 2 nos dice que Pedro es un hombre. Entonces, si todos los seres o todos los seres humanos o todos los hombres son mortales y Pedro es un hombre, podemos concluir que Pedro es mortal. ¿Listo? Con este ejemplo queda claro entonces qué es el pensamiento deductivo. Entonces, chicos, ya con todo lo dicho o del ejemplo anterior que di, es necesario que tengamos en cuenta que esa conclusión que sacamos del ejemplo anterior estaba inmersa en las premisas, ¿cierto? Porque en la premisa 1 nos decía que todos los hombres son mortales y en la premisa 2 nos decía que Pedro es un hombre. De esa primera premisa y de la segunda premisa nosotros pudimos concluir, ¿cierto?, que si todos los hombres son mortales y Pedro es un hombre, efectivamente Pedro es mortal, ¿listo? Y esto es una de las características del razonamiento deductivo. Si esa conclusión está implícitamente en las premisas, en este ejemplo, en los demás ejemplos que podamos ver o en las situaciones de vida o en las situaciones en un texto, va a ser igual, ¿listo, chicos? Con todo esto entonces podemos decir que en la deducción como tal, chicos, no creamos nosotros un conocimiento nuevo porque partimos de premisas o ideas que ya se conocen de manera general o de manera generalizada y son verdaderas, ¿listo? Nosotros no estamos creando un conocimiento nuevo al decir que todos los hombres son mortales, porque ustedes saben que todas las personas saben o tienen el conocimiento de que todos los seres humanos son mortales y ese conocimiento lo tenemos desde que somos infantes.
Entonces no podemos crear un conocimiento nuevo en la deducción porque partimos de hechos ya verdaderos. Sin embargo, en la inducción y en la abducción sí podemos crear conocimiento nuevo. ¿Y cómo lo vamos a crear? Por ejemplo, en la inducción vamos de algo particular a algo general. Cuando yo digo que mi perro tiene 4 patas, y generalizo ese hecho particular de que mi perro tenga 4 patas y lo generalizo, estoy suponiendo, ¿cierto?, que todos los demás perros tienen 4 patas. Entonces al hacer la suposición, estoy generando un conocimiento nuevo. Pero ese conocimiento puede ser verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, ya cuando verificamos si todos los perros tienen 4 patas, entonces vamos a delimitar si ese conocimiento que yo creé era verdadero o falso, si estaba en lo correcto o no, ¿listo? Y eso en frente a la inducción. Frente a la abducción creamos conocimiento cuando hacemos hipótesis de lectura. Entonces yo puedo generar o suponer que dentro del Congreso de la República, o yo supongo que en el Congreso de la República hay, pongamos por caso, personas que roban, digámoslo así. Digamos que pongamos por caso el ejemplo de que en el Congreso de la República hay personas que roban. Yo llevo a cabo esa suposición o tengo esa hipótesis, ¿cierto? Esa hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa, pero estoy creando un conocimiento nuevo y es que a partir de crear mi hipótesis, puede que esa hipótesis tenga verdad o no, pero se puede sacar una conclusión. ¿Listo, chicos? Entonces tengamos siempre presente que cuando hacemos inducción y abducción, estamos creando un conocimiento nuevo a partir de las suposiciones que nosotros hacemos, a partir de las interpretaciones que hacemos de los textos y a partir de las conclusiones que sacamos de estos. ¿Listo? Y ya para finalizar, entonces, debemos delimitar que en la deducción lógica o en el razonamiento deductivo, que es un proceso en el cual se lleva a cabo un método de inferencia, van a aparecer una serie de premisas o proposiciones, ¿listo? No solo en la deducción, sino también en la inducción y en la abducción. Chicos, por lo general este proceso aparece ubicado o delimitado, o las premisas se nombran a partir de una letra. Puede ser, en este caso, en el ejemplo que ustedes ven en pantalla, nos dice que P es a Q, P es la premisa 1, Q es la premisa 2 y por último sacamos una conclusión de esas premisas. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de premisas o de afirmaciones ubicadas con letras, puede ser Q, puede ser P, puede ser X, puede ser Y, van a entender que se están refiriendo a una serie de afirmaciones que pueden pertenecer a la inducción, a la abducción o a la deducción. ¿Listo, chicos? Para que quede claro. Y en este caso nos da